Well, okay, well, good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. It is my pleasure to welcome Luis Daza to meet with us, talk to us about his process of becoming a nurse in the United States, and just to give us some good advice about how to get this done, how to move forward, all of those things that I know people are very interested in. And Luis, welcome. Hey everyone, thank you for having me tonight. It's my pleasure and my honor. Thank you so much. Well, give me one second. Yeah. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión. Carrie estaba contándonos que tenemos el placer esta noche de tener con nosotros a Luis Daza, que es una persona que ha trabajado bastante bien para poderse convertir en un enfermero profesional en los Estados Unidos y realizar sus sueños acá. Vamos a tener la estupenda oportunidad de hablar con él y cómo ha sido su proceso y cómo reformuló en particular su educación para la preparación de su NCLEX. So Luis, I've known you for a long time. I feel like we go way back. Yes, right? yes, yes. From the very beginning, because I in my plans were to do this process more or less for the 2021, but only realize it until now. It takes me a lot of time. You know what? Go ahead, David. Harry le comentaba a Luis que son amigos ya ahora por muchos años, se conocen ahora por un tiempo, y que obviamente ha sido un camino interesante. Luis nos comentaba que su objetivo original era haber tratado de terminar todo en el año 21, y en este momento ya estamos en el año 23, en el que está básicamente completando su proceso. Now, when you say that it was 2021 that we met, that wasn't really that long ago. You've accomplished a lot in not a very long time. En realidad, desde el 21 hasta ahora, teniendo en cuenta lo de la pandemia, Luis ha logrado muchísimas cosas durante este tiempo y básicamente ya está con su ruta de camino, pasando los pasos finales para su ruta de camino a los Estados Unidos. So, Luis, what I wanted to do is I just wanted to ask you to start by telling us a little bit about yourself, so that so people here can kind of learn a bit about you, know what your background is, and I think that feels like a good place to get started. Lo primero que Carrie le pregunta a Luis es: Luis, cuéntanos un poquito, cuéntale a la audiencia un poquito quién eres, un poquito de tu historial de vida, un poquito para que lo conozcan y sepan quién es Luis y qué ha hecho y cómo ha llegado hasta este momento. Yeah, sure. Thanks for having me and for asking that question. I am Luis Daza. I have 39 years old. I'm a nurse, a professional nurse from Bogota, Colombia. And actually I work as a nurse and educator in an university. Como ustedes escuchan, Luis los saluda. Luis dice que él es un enfermero de 39 años de edad. Él no solo trabaja como enfermero, sino que también trabaja como educador en el área de enfermería en Colombia, donde él vive en este momento. So you're being very humble. So how long have you been a nurse? And I think David told us in Spanish who you're educating, but tell me again. Bueno, ¿cuántos años?
no seas tan modesto. Cuéntanos un poco más de cuántos años ya de enfermero y muchas de las cosas que has logrado en tu vida profesional. Yes, well, I have graduated as a nurse in 2008, and then years later, I have completed a master in social policy here in Bogota. And I have been working in a lot of hospitals in the clinical field and in many nursing schools. Okay. Okay. So Luis se graduó de enfermero en el año 2008. Él hizo una maestría en el área de política social. Espero haber traducido el título correctamente, Luis, si no me corriges. Y ha trabajado con varios hospitales en Bogotá y en varias universidades en la capital de Colombia. Okay, very good. So tell me, Luis, when did you first start thinking about coming to the United States to work as a registered nurse? When did that thought start? Yeah, Okay, Luis, cuéntanos cuándo se te ocurrió de que querías prepararte para venir a trabajar como un enfermero en los Estados Unidos. thank you, David and Carrie. The idea, I always was being attracted to the American nurse and the style of nursing leadership. But after the lockdown for COVID-19, this idea became stronger in me. And I started to think in that could be a possibility for me. Okay. So, yo siempre he tenido una buena impresión de la enfermería en los Estados Unidos, pero al comienzo de la pandemia, esta idea se materializó de que yo quería convertirme a hacer todo lo que se necesitaba para poderme volver un enfermero en los Estados Unidos. Okay. So tell me when you started your process, tell me kind of how it began. So you had a dream, you liked what was going on in the United States with nursing profession. And then tell me how did you start? So, entonces cuéntanos, ya tenías esta idea de que te gustaría continuar tu carrera en los Estados Unidos. Cuéntanos entonces cómo comenzaste el proceso. Thank you, David. Well, and in those days, a friend of mine have already started the process with Nash, and she told me some part of the information, but I was overwhelmed because to me the process was so difficult and so hard, and I think to myself it is gonna to take me so much time of my life. Oh, Okay. En ese momento, Luis se conectó con un amigo que estaba empezando a hacer el proceso con nosotros y empezó a escuchar al amigo de cómo era el proceso y él dijo, wow, eso requiere bastante, es un proceso bastante complejo, entonces no sé todo lo que eso me va a tomar o me va a llevar para poder hacer este proceso. so did you seek out some guidance to help you with credentialing, to get information about boards of nursing? Tell me how that went. ¿Buscaste entonces una ayuda para cómo homologar o certificar con un consejo de enfermería? ¿Cómo arrancar a hacer tu parte del proceso? Yes, for sure, David and Carrie. These friends of mine, they explained me that I needed to start the process, fulfilling some forms and finding all my records from my degree, because my degree is the first thing that must be checked or reviewed in order to apply for a nursing board. At the very beginning, I applied for New Mexico, but for this last NCLEX, I applied for Montana Nursing Board. Okay. So, inicialmente, estos compañeros
me dijeron que empezara a conectarme con el board de Nuevo México y empezar a mandar mi documentación al board de Nuevo México. En realidad, en este momento terminé haciendo el proceso con el board de Montana, que es con el que estoy haciendo, con el que he completado el proceso en este momento. Okay, so once you completed that process, is it then that you decided, what am I going to do to get ready? Did you start with English? Did you start with NCLEX preparation? Tell us about your journey. Okay. Cuéntanos un poquito a medida que hacías la cuestión, la parte de la documentación. ¿Qué te pareció? Primero voy a prepararme primero con mi inglés, voy a prepararme primero para tratar de hacer el NCLEX. ¿Cuál fue tu proceso de cómo prepararte para hacer este viaje? Yeah, thank you for the question. Well, I always been using the English at a middle level for speaking and listening, and it is easier to me. I view as a difficult the NCLEX part, and I started for the NCLEX because to me it is the hardest part of the process. English isn't so hard to me. Yo ya tenía unas bases de inglés y yo consideraba que mi inglés no era tan complicado como prepararme para el NCLEX. Entonces yo empecé a prepararme para el NCLEX inicialmente. So Luis, how do you went about prepping for the NCLEX initially? Okay, at the beginning, I started using the Saunders book, the first edition, lately with the edition for the new generation. And at the very beginning, I studied with UWorld, but at the end, I changed it for Archer because I like more Archer, this platform for the scams. Ok. Inicialmente yo simplemente cogí la edición la edición antigua del libro de Sanders, no de la nueva generación, para empezar a prepararme para el examen y empecé a coger los bancos de preguntas de la compañía UWorld para entrenarme. Obviamente ahora más adelante terminé cambiando el proceso. Ahorita te preguntamos un poquito más sobre eso en más detalle. So how do you came about to just study on your own? What make you feel that no, you just will do it, you were going to be able to do this on your own? ¿Qué te dio la impresión de que tú te podías preparar solo para el examen y que tenías lo que se necesitaba para prepararte solo para el examen? Yeah, it is a good question. At the beginning, I thought that I could handle by myself. I don't need a coach or a professor. But it was an excess of confidence. But lately I realized that I need help. I can do this by my own. Déjame traducir. La pregunta es, obviamente, inicialmente yo decidí, no, yo confío lo suficientemente en mí, yo soy capaz de hacer esto por mi propia cuenta. Y entonces empecé a prepararme por mi propia cuenta, realizando un poco más adelante de que en realidad sí necesitaba ayuda, necesitaba alguien que me diera unas guías, me diera las guías de cómo prepararme para el examen. So how was your initial encounter with the book? When you start to work the book, Sanders' book is a complex book. How was your initial encounters with just the book? ¿Cómo fueron tus momentos iniciales con el libro, que es bastante complejo, el libro de Sanders? ¿Cómo fueron tus encuentros iniciales con el libro de Sanders? Well, David, when I bought the book by Amazon and it get by my home by mail,
and I started to read it, and I felt it so boring and so long, and it was to me like an encyclopedia, of nursing encyclopedia, so boring, and I get slept over the book. I can't progress on it. It was so hard. Ah, cuando compré el libro inicialmente en Amazon y me llegó físicamente a la casa y lo abrí, eso me pareció que que el libro de Sanders era increíblemente harto, aburrido. Me parecía como una Biblia de enfermería. Difícil simplemente acoplarse a la forma como está establecido en el libro. Did I make justice to the translation of what you just said? Okay. So initially you were just trying to get as much as you can out of the book. You were just trying to just do it using the book and nothing else. Yes, at that moment, I started using Sounders for my weak areas of knowledge. For example, my weakest areas are maternity and child care. I don't have experience with that subjects of care. So, inicialmente, la pregunta es cómo se empezó a utilizar el libro. Entonces, él decidió utilizarlo en las áreas donde Luis pensaba que tenía sus mayores debilidades, que son en particular en la parte de obstetricia y en la parte de cuidado de niños o pediatría, no sé si child care, cuidado de niños, ¿ok? Que para reforzar esas áreas que Luis consideraba que eran las áreas más flojas, con más déficits en su preparación, ¿ok? So, Luis, what did you think after you took the first test? So you went in, did you feel like you were ready to go? You were prepared, and you went in to take the first test, and how did it feel when you were there, and what were you thinking? Thank you, Carrie. Go ahead, Dave. So, la pregunta de Carrie es, con esta preparación inicial y usando el libro y algunas pequeñas ayudas adicionales, cuando fuiste a tomar el examen después de haberte preparado de esa manera, ¿cuál fue cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la verdadera reacción de haberte preparado así, tomado el examen de esa manera? Yeah, Carrie, thank you for the question. When my first NCLEX test failed was in Orlando, Florida, and I take a plane from Bogota to there, and I commit serious mistakes. One of them was that the previous day I went to shopping, to walk, and under this shiny sky of Florida, I get dehydrated so bad. I didn't must to do that. And yeah. La primera vez que fui a tomar el examen, volé de Bogotá a Orlando, en la Florida. El día anterior, antes de tomar el examen, me fui a los centros comerciales a comprar cosas y a pasarla bien, sin mucha preocupación de cómo iba a ser el examen. So you went to Disney World, right? I went to Universal. El día anterior me fui al parque de Universal antes de tomar el examen. So then you had a big day the day before, and then you went and took the exam. Was there any surprises when you went? Were you surprised at the security in the room? Were you tell me what you were thinking when you were there. How did that work? El día que llegaste a tomar el examen, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia al llegar al sitio donde se toma el examen. Yeah, I read in the book that there were a sort of security procedures, but I didn't imagine
how important are for them that part of the test, because they must to prevent any cheating. And they took my glasses, searching my pockets, turn off my mobile. And at that point I get so freaking nervous, so desperate. I start to shaking my hands so bad. Yeah, Al, yeah. al entrar la primera vez a tomar el examen, yo no, a pesar de que yo sabía que habían algunas medidas de seguridad, no me imaginaba lo complejas que ellas son por cuestiones. Llegué allá, me revisaron, me quitaron las gafas, me las revisaron, me revisaron los bolsillos, me apagaron el celular. El asunto se vio tan... es tan seguro y ellos se lo toman tan en serio que me asusté y empecé a temblar del susto de entrar al examen. Estaba asustado en el proceso del examen. So, yeah, I've heard people tell me that now. I didn't know that in the beginning either, right? You know, that is a very, you know, you think, oh, a little security, you know, but people have told me if you're not prepared for it, it's very, very upsetting. Es importante, Kerry, obviamente, en una época en que la prueba la hacían de manera diferente, pero en este momento es importante que la gente sepa que la seguridad en donde se hacen los exámenes del NCLEX es bastante compleja y hay que estar mentalmente preparada al asunto de que te van a revisar, te van a chequear, van a mirar que no esté pasando nada porque el proceso es bastante inusual. Okay. Yeah. So then you took the test again. So what did you do to prepare the next time that you took it? No, but before that, Kerry, Yeah. so that first time experience, Luis, when you sat in front of that computer and the question started, did they look anything like you felt prepared under the Sanders? So la primera vez que te presentaste enfrente del computador y te empezaron a salir las preguntas del NCLEX y comparas eso con tu preparación con el Sanders, cuéntanos un poco. Yeah, David and Kerry. Well, I remember that I sat in front of the computer and the questions started, and the easy ones, it was a piece of cake. But with the time, the questions become harder and harder, and I get lost. Some of them I don't know the answer, the correct answer. I didn't realize those topics about prioritization and some words from the technical English. I didn't understand their meaning in Spanish, and I started to make mistakes. Inicialmente, algunas de las preguntas eran fáciles y no tuvieron mucha complicación, las contesté y me sentía bien, pero a medida que la complejidad del examen va aumentando, empezaron a llegar ciertas palabras, ciertos vocabularios, en los que, sobre todo en algunos tópicos, en los que yo no sabía de qué me estaban preguntando y empezaba seguramente a cometer errores. Simplemente no sabía, habló específicamente del tópico de darle prioridad a la salud, al sistema de darle salud a los pacientes, y sobre eso hay algunos tópicos donde los temas eran bastante complejos y fueron difíciles de entender qué te estaban preguntando. How many questions did you answer? ¿Cuántas preguntas contestaste la primera vez? Yeah, in that first try, only 85, I remember, and the exam shut down. Okay. La pregunta es ¿cuántas hiciste? La primera vez contesté 85 preguntas y el programa y el examen se apagó. El examen, I'm going to say this we have talked, for those who doesn't know, the
older generation of NCLEX used to have a minimum of 75 questions and a maximum, and I need somebody to help me out, 140 were before? 140, ¿ok? Anteriormente, la versión anterior del NCLEX tenía un mínimo de 75 preguntas y un máximo de 140. The test has a particular feature, which is the test can shut itself down at any time between 75 and 140. El examen tiene una peculiaridad, que es el examen se te puede acabar automáticamente entre la pregunta 75 en la generación vieja y la 140 en la generación nueva también se puede apagar, sino que el rango de preguntas es un poquito diferente. Significa que si el test para en ese momento es por una de dos cosas, o porque te fue bien y no te va a hacer más preguntas, o porque no te fue bien y no te va a hacer más preguntas. Okay, the test has that feature, which is if it shuts down, there is only two possible answers. Either you did really well and it stops asking you questions, or you didn't do very well and it's not going to ask you any more questions. Obviamente el examen puede acabar por tiempo también, pero en cuestiones de preguntas eso es. So obviously the exam can also shut down on time. So it shut down to you on 85 questions, correct? Yeah, it's correct. So what do you feel at that time? You felt that you did okay, you didn't do okay? I felt so nervous, so anxious, because I in my deep in my heart I felt like I didn't great. I did it wrong, and I went home with that feeling and I started Yes. to punish me what I did wrong. If I would study more, if I would read more. Cuando salí del examen, me sentí de que las cosas no me habían ido bien. Cuando llegué a la casa dije, si yo hubiera estudiado con un poco más, si hubiera estudiado con un poco más de enfoque, me hubiera ido mejor. Si no lo hubiera tomado tan al alegre, ¿correcto? Me hubiera ido mejor. Okay, so then you had to get ready again. So what did you do the next time? okay. So everything that you learned, what did you do next? So, la pregunta que Kerry le hace a Luis es, ok, ¿qué modificaste? ¿Qué hiciste diferente para la siguiente vez que fuiste a tomar el NCLEX? Yeah, the second and the third tries were in Miami and in Atlanta, but I must confess that I didn't change in my methods. I persist doing the same, and maybe the unique different thing was change from UWorld to Archer, but the next was the same. Okay. La pregunta es, bueno, ¿y qué hiciste diferente cuando tomaste el examen de nuevo? Entonces, Luis dice, en realidad no cambié nada, seguí con la misma rutina. Lo único que seguramente hice diferente cuando tomé la segunda vez el examen, la tercera vez el examen, es que cambié el banco de preguntas a Archer, ¿correcto? No usé más las preguntas de UWorld, empecé a usar el banco de preguntas de Archer, pero no cambié nada en mi metodología de estudio. La segunda vez lo tomaste en en Miami y la tercera vez lo tomaste en Atlanta, ¿correcto? Yes, sir. Okay. Yes. Entonces, mientras tanto, sí conoció Miami, mientras tanto también conoció Atlanta. So were you surprised? Were you thinking, how did I not pass this test again? Yeah. For the third time, when I knew that lost the third try, I felt so sad, so depressed, and I start to feel like I'm a bad nurse. I don't know anything about nursing. I'm wasting my time. I should do another thing different. I'm not a nurse. Start to think like that. So you had a lot of doubt.
Yeah, yeah. Oops, you're muted, David. Cuando lo tomé por tercera vez, cuando lo tomé empecé a sentir que ni siquiera era un enfermero competente, de que no soy capaz de pasar este examen, de que hay algo que no está bien en mi formación como profesional. Y empecé a dudar un poco en mis propios talentos, a pesar de ser un enfermero bastante bien capacitado y estar enseñando. Empecé a dudar un poco de mis propias capacidades. I remember that. That was a bad low time. Because I knew you were a terrific nurse and that you just needed to get over this. You just needed to get over this hurdle. Ujú. En ese momento era claro que obviamente necesitabas un enfoque, una metodología diferente para poder pasar este obstáculo, de cómo sobrepasar el obstáculo del examen del NCLEX. So what did you do different? What did you decide to do for the next time? Entonces, ¿qué decidiste hacer diferente cuando lo tomaste la siguiente vez? Yeah, I thank you, David, for the question. I take a time for me to relax my mind and to grieve, because when you lost the NCLEX many times, it's like if you lost a friend or a relative. You must to grieve for a while. I passed that period and I started again. I contact the people from Nash Institute, especially Sergio and Manuel, and they started to help me a lot with a lot of strategy and to identify what I was doing wrong. In a moment, I will tell you what I was doing wrong. Okay. Okay. So, haber perdido el examen unas veces yo necesité un tiempo para poder recapitular de qué era lo que había hecho mal. Es como cuando uno tiene una pérdida grande, uno tiene que tomarse un tiempo para mentalmente reenfocarse y reanalizar. ¿Qué hice diferente? En ese momento decidí contactarme con el instituto para buscar la ayuda que se necesitaba para poderme reenfocar en cómo hacer el examen. Me contacté con la ayuda de Sergio y Manuel para poder enfocarme en qué era lo que no estaba preparándome, no estaba haciendo correcto, y ahorita nos va a contar los detalles de eso. So tell us more. So, cuéntenos los detalles. Okay. Well, Sergio and Manuel, they are so clever and so brilliant, and they explain me that it's not enough that you memorize the Saunders book. It's not enough. You must to think like a nurse, not to memorize the book. To think like a nurse, and for example, in my case, I study until late at night. I didn't sleep. It's important to rest, to sleep, to care. I use lenses and my eyes get tired. It's important to care my eyes. All the tiny things are important. Okay. So, uno de los objetivos importantes que ellos me colaboraron el asunto no es memorizarse el libro de Sanders. Lo que importante es empezar a pensar como un enfermero. Okay, ellos me ayudaron a no preocuparme tanto por saber todo el contenido del libro y memorizármelo, sino simplemente pensar de manera con un enfermero. También me ayudaron a que no exagerara y no durmiera, sino que al contrario, me relajara, tomara los momentos que se requiere para poder enfocarme con buena energía para poder hacer el examen. So what areas
did they help you focus on? ¿Qué áreas te ayudaron a enfocarte? ¿Qué Yeah, áreas, David. perdón? Yes, sir. They help me a lot well with maternity, pediatrics, and I always make mistakes with the clinical cases for the new generation, and they got me a lot of strategies because I know the content by my week is the strategy. Ellos me colaboraron en particular con las áreas de maternidad y pediatría, que necesitaba ayuda, pero sobre todo en la parte de la nueva generación, con los casos clínicos, porque yo sé muy bien todo el contenido, pero lo importante es la decisión clínica o la estrategia clínica que se requiere para manejar esos casos. I hope I translated that pretty well, Luis. Okay. So, will you give us some specific cases? ¿Nos das un par de ejemplos, unos casos específicos? Yeah, sure. In this moment, I remember, for example, some class with Sergio and Manuel that I read the task and the question, and before to meet them, I answer so fast without thinking. I only check the four options and choose the more logical one, the most logic one. But Sergio and Manuel teach me that that's not a correct form to answer. The correct form is to paraphrase or to understand what is deep in the question and analyze each option one by one. Mhm. ¿Sabes qué? Si no te molesta, tradúcete Sí. solo para que les quede más claro, así yo no... Bueno, Ok, traduce esa parte. ok, yes, thank you. Decía que David me pide un ejemplo de un caso así específico en que Manuel y Sergio me hayan ayudado. Y yo recuerdo uno que antes de conocerlos a ellos, yo leía el enunciado de la pregunta y las opciones, y yo contestaba rápido, como en 1 minuto y medio. Escogía la respuesta más lógica, la que a mí me parecía más lógica, pero no hacía ese proceso de razonar, de reflexionar qué hay detrás de la pregunta y qué misterios o qué distractores tiene cada opción de respuesta. Sergio y Manuel me ayudaron a aprender a manejar eso, que es de estrategia. Muy bien. So, how you compare the old test to the new test? You had an opportunity to experience both tests. Mhm. Yes. How you compare both tests? ¿Tú tuviste la oportunidad de tomar el examen anterior y la nueva generación? Mucha gente, hay mucha bulla en el mercado de que el examen de la nueva generación es más difícil. There's a lot of noise that the new generation is a lot harder, but what's your impression of the two tests? Well, David, thank you for the question. My impression is the opposite. I think that the new generation is easier and is more generous than the old generation, because in the old generation, when you answer wrong a question, the system punished you and giving an easier question but lowering your score. In the new generation, for example, if I answer a clinical question and have a partial result, a positive partial result, those points are added to the general score. I have an intermediate qualification, and is more generous than new generation. Okay. So, nos cuenta Luis que la impresión de él es el contrario de lo que mucha gente a veces encuentra en el internet, que habla mucha gente muchas cosas, que el examen de la nueva generación es mucho más difícil que el examen de la generación anterior. Dice que es al contrario, desde el punto de vista de él, le parece que el examen de la nueva generación es más generoso. En los exámenes de la generación anterior, las preguntas eran
Si tú fallabas la respuesta, el examen obviamente te da una pregunta más sencilla, pero te penaliza en el puntaje por la pregunta incorrecta. Los puntajes en los exámenes de la nueva generación te dan puntaje parcial. La parte correcta de tus respuestas te la cuentan válidamente y por lo tanto no te penaliza tanto en la manera como el examen te está calificando. Okay. What was the most glaring difference in your opinion between the two exams? ¿Cuál fue la diferencia más importante que tú notaste en los dos exámenes? Well, thank you, David. The most important difference, in my opinion, it was the clinical questions, because you are prepared for answer different topics, and in those clinical questions are 6 questions related, the first with the last, and everything about a specific situation. That is a little bit harder. La diferencia más importante entre los dos exámenes son en la parte clínica, donde los casos son las preguntas de los casos, las 5 o 6 preguntas de los casos están todas ligadas. Están relacionadas con el caso y cómo funciona el caso, y por lo tanto requiere que uno conceptualmente esté pensando correctamente el caso, porque las preguntas están ligadas una a través de las otras. Esa es la diferencia más fundamental, si lo puedo usar esa palabra, más fundamental entre los dos exámenes. Maybe I'll be premature before we take question, but if you want to give everybody 2 or 3 things that are something that you can help them do something different about the exam, what will you give them? Si tú le puedes dar 2 o 3 recomendaciones a las personas de cómo prepararse y manejar el examen, ¿qué les ofreces? ¿Qué les dirías? Yeah, it is the most important question, David, and I hope it helped a lot of my colleagues that are pursuing this dream. My 3 tips or recommendations are, well, don't think that your expertise is enough. No matter you are an ICU nurse or an emergency nurse from 20, 30 years of experience, that's not enough, because NCLEX is a test for an American nurses, and they have a different style of thinking. That's the first advice. Okay, The second, hold on, let's translate that one. Sabes que si no te molesta, tú tradúcelos, así de manera lo das en tus propias palabras. bueno, David me preguntaban consejos para quienes van a hacer el examen, como de lo que aprendí de toda mi experiencia. Y el primero es que no piensen que su conocimiento que ya tienen ahorita es suficiente, porque no importa que usted sea un enfermero de cuidado intensivo o de emergencias y que tenga una experiencia de 30, 40 años, no es suficiente, porque somos enfermeros en nuestro contexto latinoamericano, pero en Estados Unidos el estilo de pensamiento, de toma de decisiones del enfermero es diferente, digamos, el conocimiento es muy parecido, pero la forma de tomar decisiones sí es diferente, entonces no es suficiente con uno convencerse de que yo lo puedo todo. Magnífico. What's the second recommendation? Well, the second recommendation is search for help. For help, you need anyone to give us some companion, to give an opinion, to see if you are doing something wrong and how you can improve that. So don't feel that you need to be self-sufficient. Seek help. No? Yes. Okay, tradúcelo.
Sí, que no se piensen que son autosuficientes, que lo pueden hacer por su cuenta, busquen ayuda porque, por ejemplo, yo soy en Bogotá, yo enseño enfermería, yo soy profesor, pero eso no es suficiente para pasar el NCLEX. Yo necesité alguien que me ayudara a entender el examen, entenderlo no solo en el contenido, sino en cómo está compuesto, su mecánica, su estrategia. Entonces no es suficiente mi experticia. Necesité ayuda. Sí, está magnífico. ¿Cuál es la And the, tercera recomendación? and the third, the third recommendations, in my opinion, is, well, NCLEX has a challenge, is a lot of information, and it's difficult for everyone to retain all that info. And you can use some mnemonics, and in the Nash Institute, they help you to use that mnemonics to remember difficult tasks. For example, cranial nerve pairs, or the parts of the lungs, or some specific diseases. They help you to learn that. Okay. Tradúcelo. Sí, el último consejo que les doy esta noche es que el NCLEX tiene algunas preguntas que son de memoria, que son de mucha memoria, como los pares craneales o los valores de los laboratorios, o algunas enfermedades específicas. Y por más de que usted inteligente que sea, tanta información a uno no se le queda en el cerebro, no se le queda en la mente. Entonces en Nash Institute te van a ayudar con algunas memotecnias, que estas memotecnias son estrategias, digamos, lúdicas, didácticas, para que esa información se te quede en tu mente, que no la olvides, pero de una forma fácil, de una forma sencilla. Gracias. Muchas gracias. Where did you take the last test? Which location did you go to take it? ¿Dónde fuiste a tomar el último examen? Yeah, David, I took it well. My friends from Nash helped me to book the test and to prepare everything, and I take it in August 5 in Fort Lauderdale, Florida. Okay. El examen lo tomaste el 5 de agosto en Florida. How long did it took you to find out where you have passed or not? So I'm assuming that you already know the trick, how to find out where you pass or not. Want to tell them a little bit how you find out how long you have to wait for the results? Pues como ya sabes bastante, hay algunos trucos para poder averiguar si uno pasó el examen o no. ¿Cuándo averiguaste o cuánto tuviste que esperar los resultados del examen? Yeah. Before that, David, this last test was special because I started at 8 at the morning and finished at 1 o'clock. I spent 5 hours and answered 150 questions. Wow. So, este examen lo comenzaste y básicamente estuviste toda la mañana y contestaste 150 preguntas. So that's an important fact. So how do you feel about having gone through the entire questionnaire, all the questions of the test? Yeah, at the final 15 minutes, my brain was thinking so fast, like this. Chan, 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 chan. Al final en los últimos 15 minutos mi mente estaba corriendo, tratando de contestar todas las preguntas. So, Yes, and I realized that I passed the test. I finished. I came to Bogota on Sunday, and the Monday was a holiday, and the Tuesday I was coming to my job and got an email, and this email was from Montana board, Yeah. saying me that I am a registered nurse in Montana. Volví el domingo a Bogotá, el lunes fue día de fiesta, el martes que llegué a mi trabajo me llegó la notificación del Consejo de Montana, del Board de Montana, avisándome que soy un enfermero registrado en los Estados Unidos. Yeah. ¿Cuánta champaña? How much champagne did you drink at that time? No. He probably went for a long run. For a long run. Eso. Lo más probable es que Luis haya ido a correr, porque una de las cosas que ustedes no saben es un maratón
un maratonista semiprofesional o profesional. Le encanta correr. Yeah, Mhm. that was the celebration. Yes, you got me. Okay, very Yeah. good. In this whole process, what were the most important anecdotes or the most important anecdote that you can share with us en toda esta parte del proceso? ¿Cuál es la anécdota o el par de anécdotas más interesantes que puedas compartirnos? Yeah, thank you, David, for this kind question. I think that the most important anecdote is when I failed for the third time, I have a meet with Sergio, and Sergio support me and try to understand why I have failed so many times. And Sergio in a kind way, in a kind form, realize me or make me take conscious about that the problem is not the test, is how I was taking it. How The you problem were is, approaching the test. yeah, how I approach the test. Yes, it is one anecdote. La primera anécdota fue después de haber perdido el examen y me reuní con Sergio. Es coger una perspectiva un poco diferente, me dio una perspectiva bastante diferente cuando él trató de entender por qué yo lo había perdido varias veces. Es cuál es la perspectiva diferente que había que tomar para poder oficialmente pasar el examen. Mhm. Okay. And the second anecdote is with Sergio and Manuel. They teach me that the NCLEX is a test of focusing. Put your concentration on a specific topic. And it is important that don't get distracted. And the distractors are everything. Sometimes your family, the debts, the weather, the party, the work, but you must be focused on the test. If you lost your attention, you fail the test. ¿Sabes qué? Cuéntale eso en particular en español a la gente creo que en tus palabras va a sonar mejor. Bueno, David, que algo importante que Sergio y Manuel me hicieron ver es que el NCLEX es un examen de enfocarse, de uno prestar la atención plena sobre la tarea de cada pregunta y del examen en global. Y uno a veces se distrae con todo, con la familia, el trabajo, la fiesta, las deudas. Por ejemplo, cuando las veces que yo fui a Estados Unidos, las primeras veces yo me distraía paseando, como les conté, yendo a Universal, a la playa. Eso son distracciones, no te debes dejar distraer, porque cuando te distraes, fallas, pierdes el examen. Tienes que estar focalizado, mentalizado. Enfocado en el examen. Carrie, Yes. do you have any other questions before we open up some questions from people? No, I had one observation. So Sergio and Manuel called me and I said, what's going on with Luis Daza? What's happening? And they both told me the same as you said, Luis. They said, Luis is brilliant. He's a brilliant man. He's an educator. He's a fabulous nurse. He's brilliant. He just needs to learn the strategies that he needs to pass this test. They had every confidence that you were going to get where you needed to go because, like they said, you're brilliant. You just needed to learn some things to help you take the test. Carrie le llamó a Sergio y a Manuel para recibir un poquito de información, de retroalimentación de qué estaba pasando con el progreso de Luis. Y los dos le dijeron a Carrie, no hay la menor duda que Luis es un enfermero brillante. Él es uno de los enfermeros más capacitados que nosotros conocemos. Con seguridad lo que él necesita es más entender la estrategia del examen, que
entender el conocimiento del examen, y es la parte que lo ayudaron a reenfocarse en que a veces no es tanto el conocimiento que tú tienes, sino también cuando uno toma estos exámenes complejos, parte del examen es estrategia y parte del examen es conocimiento. I think I gave that. Carrie, I'm going to open for questions. Okay. Great. I'm going to let Leslie do the first one while I read some of the questions. Leslie, adelante. Yes, thank you very much. Hello, Luis Daza. My apologize, my speak not is very well, but I try it. I try it. And nice to hear about your process. My question is when you started your process, what was your level of English? And I want to know if it was basic, medium, or high, and speaking and listening. Okay. Leslie, ¿sabes qué traduce la pregunta? De que cuando él empezó su proceso, ¿cuál era su nivel de inglés? Si era básico, medio o alto. Thank you, Leslie. I will answer in English and then with David translate to Spanish. When I started my process, I presented the IELTS, which is the British test, but it seems to me so difficult. And then take the TOEFL, which is the American test, and it is easier to me, seems easier to me. And my level is intermediate. I am a B2. So, cuando Luis empezó el proceso, él tenía ya un inglés un poco más avanzado. Él había tomado el examen del IELTS. Si entendí correcto, no lo pasaste inicialmente y decidió más bien prepararse para el examen del TOEFL, que es la versión americana del examen, que le parece a él mucho más, desde su punto de vista, le parece más fácil, y él lo pasó obviamente con el nivel intermedio B2 que se requiere dentro del examen. Okay. A follow-up to that question, Luis, if you don't know any English, can you successfully pass, in your opinion, the NCLEX? If you know little English, no English, can you successfully do a good job on trying to pass the NCLEX exam? No, Mr. David, it's very, very important to have a fluent and sufficient English, because the NCLEX test is based on English language. All the tasks are in English. If you don't understand the English, you will get lost during the test. Ok. La pregunta que yo obviamente le hacía a Luis es si tener poco inglés o no inglés es suficiente para poderse preparar, dentro de la opinión de él, para prepararse para el NCLEX. Y obviamente nuestra opinión es alguna persona que esté de buenas es capaz de pasarlo, pero la gran mayoría de la gente necesita unos fundamentos importantes de inglés para poder pasar sin ningunos problemas el examen. Esto lo repetimos un poco porque desafortunadamente hay personas y compañías en el internet que dicen, no, tranquilo, ven, nosotros te preparamos en español. Y las sorpresas son muy grandes cuando la gente llega a los exámenes. Muy pocos, porque si algunos sí lo pasan. Muy pocos tienen la posibilidad de poder pasar el examen sin tener los fundamentos del idioma. There are some questions that are more related to the test. I'll ask them to you, but I'll ask them to the group in general.
somebody wants to know how many questions are needed for the test. I think we already answered that, but we can repeat that. ¿Cuántas preguntas tiene el examen? Ya comentamos que en la nueva generación del examen tienes que contestar por lo menos 85 preguntas y el máximo son 150. ¿Cuánto tiempo dura el examen? Depende. ¿Cuántas preguntas contestas? Puedes terminar contestando 85 o puedes terminar contestando 150 preguntas. Máximo duración, I don't know exactly, 5 hours is the top time. 5 horas es lo máximo que puedes tomar el examen. How many days do you have to wait before you get the results? Normalmente depende un poquito del consejo de enfermería que estés usando, pero normalmente unos 2 días. Ellos te mandan los resultados. How many days? It's questions about, they totally agree. Many people saying that they totally agree with some of the comments that you made. I don't know specifically which one they are referring to, but there are a couple of them that they absolutely agree to something that you say. Hay varias personas que dijeron que están totalmente de acuerdo con algunas cosas que dijiste. Porcentaje para pasar el examen del NCLEX. It is an interesting question. A question, this is a topic I'm going to or take in a future passage. I may do it with some of you guys. There's no such a thing as percentage of passing the NCLEX, okay? The NCLEX works in a special methodology. Las personas que preguntan qué porcentaje hay para pasar el NCLEX, eso no funciona así. Estos exámenes de computer aided, computer adjusted, testing, no funcionan de esa manera. Ellos tienen un nivel que ellos quieren que tú mantengas desde el puro comienzo y ellos quieren que considera a medida que vas contestando que te estás manteniendo en nivel para estar dentro del rango de confiabilidad de que tú estás dentro de ese nivel. En algún momento vamos a explicar los detalles de cómo funcionan estos exámenes, pero la respuesta es no funciona con porcentajes. Ellos están determinando si estás en el rango de probabilidad de tener los conocimientos que ellos consideran debe tener un enfermero para poder darte la aprobación del examen. Okay. Where can you take the exam? I will answer the question. En las Américas, in the Americas, you can only take it in 4 locations, in 4 countries. Obviously, in the United States, in all large and many intermediate cities in the United States. You can take it in Canada. In both locations, you do require a visa to come, okay? In some circumstances, we can help giving you a letter that you're coming to take the test as long as you get an appointment at the embassy for a visitor's visa. We can give you a letter. The problem is that the appointments are so far away that sometimes it's better to just go somewhere else. Alternatively, Mexico City or Sao Paulo, which is where a lot of people go to take them. En las Américas, el examen lo dan en 4 sitios. Obviamente en todas las ciudades grandes y la mayoría de las ciudades intermedias en los Estados Unidos hay algún centro donde lo puedes tomar o ahí está cerca un centro donde lo puedes tomar. Obviamente en el Canadá se puede tomar. En los 2 lugares se requiere visa de turismo. Bajo algunas circunstancias te podemos ayudar. El instituto te puede ayudar con una carta para que lleves a la embajada para que te den una visa de turismo de visitante a los Estados Unidos siempre y cuando no tome la fecha para que te den la cita, no tome muchísimos meses porque lo contrario estás esperando la visa por mucho tiempo. Y alternativamente en las Américas lo puedes tomar en Ciudad de México y lo puedes tomar en Sao Paulo, en Brasil. Obviamente lo puedes tomar en algunos sitios en Europa, si es que quieres viajar a Europa. Pero esos son los sitios. No sé si cuándo duró el primer NCLEX, se presentó hasta que entonces. Jamie, tienes que rehacerme la pregunta porque no me queda clara. Okay. So basically, how long, I think
what she's asking is how many months does it took you to to go through the test? How much time do you spend preparing for the NCLEX? I think that's her question. Y la pregunta creo que ella le está haciendo es ¿cuánto te tomó prepararte y pasar el NCLEX? It is a great question, David. For this positive result, my last result, I was preparing, focused with all my attention, more or less 5 months, 6 months. Uh-huh. Yeah. Para prepararme y estar bien enfocado para el examen, me demoré unos buenos 5 o 6 meses para poder estar bastante bien preparado para el examen. Okay. Daniela is asking, is it mandatory to have experience in nursing? Can I pass the test without having, I don't know, maybe just graduated from a school? Is it mandatory to have experience? Es mandatorio tener experiencia en enfermería para pasar el examen. No, David, it's not mandatory because NCLEX is a test which is created for novice nurses, for nurses who don't have any experience. And the test is absolutely theoretically. The answers are about the hypothetical questions. You only need your knowledge from the college, from the university. You don't need clinical experience. Okay. This is a very important answer. La pregunta y la respuesta que dio Luis es estupenda. El examen está diseñado para que lo tomen enfermeros que no tienen experiencia, gente que recién se está graduando de las universidades de los Estados Unidos. El examen está diseñado para que personas contesten y demuestren su conocimiento teórico, no práctico, de enfermería. Por eso yo creo que es a veces alguna de las partes donde algunas personas fallan porque tratan de imponer su experiencia práctica contra el conocimiento teórico. El examen está diseñado, recuerden, para las personas que están saliendo de las universidades para poder obtener su licencia para poder empezar a trabajar. No tienen en general, no tienen experiencia práctica. Entonces, tu experiencia práctica, y Luis, no me dejes poner palabras si no estás de acuerdo, la experiencia práctica ayuda poco, al contrario, es posible que te ayude a fallar. Tienes que enfocarte en la parte teórica y no en la parte práctica. ¿Traduje correcto lo que quisiste decir? Absolutely, yes, sir. Yes. Okay, very good. One thing to remember, though, David, is that remember the nurses in the United States, they've been taught how to prepare for the NCLEX from the first day of nursing school. So the focus is on prioritization, delegation, safety, just all kinds of things, all geared towards being able to achieve a passing score on the NCLEX. So that's what's different. It's different when you're preparing here than if you're from another country. Okay. Carrie les recuerda lo siguiente. Las universidades en los Estados Unidos que preparan a los enfermeros desde el primer día que ellos entran a estudiar su carrera de enfermería, la educación entera está guiada para prepararlos a pensar y estudiar y trabajar de acuerdo como el NCLEX está diseñado. Ellos desde el día número 1 ya los están preparando para tomar y pasar el NCLEX. ¿Ok? Las preguntas que les hacen en los cursos, las preguntas en los exámenes, todos tienen el formato NCLEX. Entonces, los enfermeros americanos ya están bastante preparados para este tipo
de examen, desde el día 1 que empiezan su carrera. Eso es una diferencia importante con los enfermeros extranjeros. Para darles to give everyone an statistics, the passing percentage of American students coming out of the universities is well over 80%. The top universities claim to be well over 90%, 95% of their students pass NCLEX the first try. La mayoría de las universidades en Estados Unidos, el porcentaje globalizado en todas las instituciones, universidades, institutos, es por encima del 80% en el primer try. Las universidades de más prestigio siempre dicen que los estudiantes de ellos están por encima del 90%, 95%. Eso es parte de lo que los hacen las universidades. Los estudiantes extranjeros que vienen del extranjero, students that come from abroad, from all countries, from countries that speak English, countries that don't speak English, countries that do prepare a little bit better than others, the international passing rate is under 40%. La tasa de paso a los enfermeros internacionales agregados de todos los países, los diferentes métodos de preparación, es por debajo del 40%, ¿ok? De que lo pasan la primera vez. Latin American nurses have a much worse score. Enfermeros latinos tienen un porcentaje muchísimo más bajo. Cuando miramos, when we look at percentages, and we done this a couple of times, or at least one time, the Latin American nurses are around 20%. The passing rate in Latin America is about 1 in 5 that will pass the exam the first time around, mostly because a lot of the people up to now that are been preparing them have been going with the attitude that you don't need to know a lot of English to prepare. And they have failed quite a bit because of that. La tasa de las estadísticas de pasar el examen para los enfermeros latinos normalmente en agregación ha sido 1 de cada 5, alrededor del 20%, ¿okay? Que lo pasan la primera vez, y más que todo es porque habían muchos grupos que iban con la actitud de tratar de prepararse donde la gente no tiene suficiente inglés para poder entender y pasar el examen. So we are working incredibly hard to make sure that we are at par with the American universities. Nosotros estamos trabajando hasta lo imposible para estar a la par con las universidades americanas. En nuestro equipo, en the Nash Institute, is working incredibly hard. Sergio, Manuel, hopefully many more that are part of the Antioquia, Nav, Kerry, and all our team is working to be on par with the American universities. The good news is, so far, with the new generation NCLEX, we are on par. Okay, the numbers of pass and rate so far, not a lot of people have taken it so far, but we are on par with the American universities. Nuestro equipo ha estado trabajando bastante duro para estar a la par con las universidades americanas. Hasta el momento, el grupo de personas que han pasado por el instituto, que han tomado el examen de la nueva generación, estamos a la par con las universidades americanas. Estamos trabajando bastante fuerte para tratar de mantener ese nivel de aceptación. Okay? So I hope that answers that question. I don't see very many. Natalia, do you have private classes with Nash teachers? Carrie, we give one-on-one, right? So, Luis, did you have a private class? Yeah, absolutely. In theoretically, my classes I have some appointments for advice each 15 days. But if you need it, you can have a class weekly. And for the other side, you have a platform called Moodle, where you have all the contents of the test with some material, some videos from Sergio, Kidia, Manuel, when you can
understand in a better way all the contents from the test. You have a lot of tools for your education. Ya, hay clases en comunes y hay clases 1 a 1 de tutorías con los profesores. Vas a recibir un número bastante grande de clases 1 a 1 y vas a recibir obviamente clases dentro de la academia donde estás en un grupo. Así que vas a tener bastantes, obviamente Luis tuvo muchísimas oportunidades de trabajar 1 a 1 con Sergio y con Manuel, así que tuvieron muchas oportunidades para eso. Okay. The rest of the questions are more on the issue of how to start the process. So I'm leaving here some information on that. But everything else, I think that's it. I don't know if Sergio or Manuel want to say a few final words. You had a chance to work with Luis. Yeah, how was it, Sergio? How was it working with Luis and Manuel? What did you think? Well, first of all, I can't help but point out this tremendous effort that Luis has put into the process, right? This is a clear example of resilience, right? And I just remember just the quote that we saw at the beginning of this webinar. Yeah, it's a clear example. And wow, congratulations, Luis. Congratulations. And yeah, so what you said before about the test, well, it is crystal clear that it's not a lifelong test, right? And not only the content is key to success, but also those strategies, you know, both go hand in hand together. They're closely related, and you have to be familiar with both things. Yeah, so we are here at the Nash Institute to provide guidance. We have a tremendous team, and we have very professional workers here. We know the process inside out because we are already registered nurses in the United States as well. So a long time ago, we were in that position where many people are right now when it comes down to the NCLEX test. And we are here to help people. We have coaches. We are providing coaching one-on-one with students, which is really great, right? It's a great opportunity for candidates. And we are providing classes not only for those B1 and B2 English speakers, but also for those A1 and A2, that sometimes they are like less privileged population because they don't have enough English. But turns out that we have classes for them as well. Just Luis Daza, I remember those meetings that we had before, and I remember the way that we were trying to teach you, providing guidance about the way of addressing those statements, right? Just pulling it apart, you know, and to understand the statement and those options based on strategies, right? And there are a lot of strategies that we can use while addressing an NCLEX question. And great job, Luis Daza. Great job. Congratulations. Okay, Sergio. Sergio, now in Spanish, Now right? in Spanish, Sergio. But you're right. Oh my God. Congratulations, Oh, you can Luis. you can do a summary. Okay, bueno, sí. Bueno, primero que todo, pues, una especial felicitación para Luis, por supuesto. Qué esfuerzo tan tremendo ha colocado en todo el proceso, presentar el examen muchas veces y no rendirse. Y traía pues a colación la frase de la cual estaba discutiendo Kerry y David al principio del webinar, y que definitivamente es un ejemplo de resiliencia, ¿sí? Es un ejemplo de no rendirse. Y es muy cierto lo que mencionaba Luis, no solamente basta con tener, no solamente basta con tener el contenido, ¿sí? De los temas,
también se necesitan estrategias para abordar las preguntas, ¿sí? Entonces, en nuestro Nash Institute, pues lo que decía David, estamos haciendo un tremendo esfuerzo, así que por estar a la par de las universidades en Estados Unidos, estableciendo un gran programa. Tenemos un equipo de coaching, tenemos un equipo muy profesional. Conocemos el proceso al derecho y al revés porque somos enfermeros en Estados Unidos también. Somos latinos. En algún momento estuvimos en esa posición en la que muchos de ustedes están ahora y estamos estamos dando guía no solo a las personas que tienen un nivel de inglés B1 y B2, sino también a aquellas personas que hasta ahora están aprendiendo inglés, que a veces son como la población menos privilegiada y la gente como que no les da una mano porque ellos no saben inglés en ese momento. También tenemos clases de NCLEX para estas personas que están con un inglés básico. Entonces, nada, pues de parte de Nash Institute, muy contentos con estos resultados de Luis y para toda la audiencia, pues aquí estamos para ayudarles y son bienvenidos cuando quieran. Carrie, Sergio, or the team, there are a few questions that come. Could you briefly, very briefly explain how we go about preparing people for the test, the classes, the coaching? Just a very brief, how are the courses and the help organized? Pueden brevemente, dice que darles las generalidades de cómo está organizado el instituto para preparar y ayudar a la gente a prepararse al NCLEX. Peter, Manuel, Sergio. Yeah. Hi everyone. Hi, good night for everybody. Basically we have a program that I think is like approaching to different candidates by different areas. Like we are just, of course, we have like some classes that are given from those candidates that are just like at the beginning of their English process. So we are providing like information and information as well. In basic English and Spanish for those candidates that are in A1 and A2 for some months. And after that, we just take them to B1 and B2 level with a little bit deeper like information as well about different topics that are included in the NCLEX. And we are as well providing them like this coaching, like personalized coachings, where we can make an individualized plan for them, just thinking about the special strength areas and those areas that maybe need some reinforce and some work on it. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es la organización de nuestro instituto está como en dos áreas grandes. Una es el área donde tenemos unas clases que están enfocadas a apoyar a los estudiantes que están en A1, perdón, y A2, donde reciben clases en español y digamos en algo de formación en inglés básico, incluyendo información específica, digamos, con lenguaje propio de la formación que requieren. Y cuando están en B1 o B2, los enfocamos un poco más, obviamente a temas un poco más profundos, específicos de la información que requieren dentro del examen. Y por otro lado tenemos como de manera paralela como digamos el elemento que son las reuniones o los coaching que hacemos uno a uno. Y lo que buscamos es identificar las áreas fuertes que tiene cada candidato, igual que las debilidades. Entonces lo que hacemos es trabajar en ellas para enfocarnos y que además de que, digamos, no gasten tiempo adicional en cosas que no requieren, enfoquen su tiempo y organicen el tiempo para lograr la meta que es tomar el examen. And Keita, maybe you can just tell us just a small bit about the about the education program. And also don't forget about those Portuguese speakers, right? Yes. Thank you, Carrie. Yes, as Carrie was reminded, we have classes for Portuguese students that are in A1 and A2 English level. So all the presentation is in English, the material, but the conversation is in Portuguese. So after class, every student has the chance to download the material
and try to read and try to understand the new words, new vocabs, especially related to the NCLEX exam. Our educational program has 24 weeks of classes for A1 and A2 and 24 weeks for B1 and B2. The students A1 and A2, Spanish speakers or Portuguese speakers, they are having one class a week. And the students B1 and B2, they are having 2 classes a week. One class to review the theory, and the second class to answer questions, answer NCLEX questions, to practice the questions related to the subject of the week, okay? And we have also quizzes, weekly quizzes available on our Moodle platform. So our students has classes, Archer platform, Saunders book, and weekly quizzes to answer. We have a lot of material. The students need to study every day, from Sunday to Sunday. Yes. Thank you, The recommendation is to study from Sunday to Sunday. And really, because there's a finite end, right? Yes. You want people to focus on it, to get serious about it, just get it over with, right? You know, we could make it last for a long, long time, or, you know, I've heard you and Sergio and Manuel and Anav say this, just focus and get it done. So yeah, good advice. Manuel o Sergio, traduzcan un segundito lo que dijo Quilla al español. Y Quilla, me imagino que Raúl ya te está traduciendo al portugués. I think that, okay. So Sí, Manuel o Sergio. Ella nos contaba acerca de cómo están programadas las clases en The Nash Institute. Que ella decía de que tenemos clases tanto para los hispanohablantes y la población brasileña, los que hablan portugués, que están en nivel A1 y A2 de inglés. Damos clases una vez a la semana, por lo general son los lunes a las 9 de la mañana. Y para aquellos que están en nivel de inglés B1 y B2, las clases son 2 veces a la semana. Son los martes de 7 a 9 de la noche y los martes hacemos abordaje de teoría, ¿sí? De un tema en específico. Por otro lado, los días jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, damos abordaje a temas, a las preguntas tipo NCLEX, ¿sí? Referentes al tema de la semana que se vio el día martes, ¿sí? Allí se le enseña a los estudiantes cómo hacer el abordaje de las preguntas, cómo usar las estrategias, ¿sí? Cómo interpretar cada pregunta y cómo priorizar. Eso hacemos los días jueves. Cabe recalcar que el programa está diseñado para 24 semanas, tanto para A1 y A2 como para B1 y B2. Es decir, en total, desde A1 hasta B2, hasta el NCLEX avanzado, es un periodo de un año, ¿sí? Tenemos nuestra plataforma Muros, donde allí subimos los videos de las clases, quedan pregrabadas, así que la persona que no pudo atender porque estaba en turno ocupado, puede ver el video en la plataforma Muros. En la plataforma Muros hacemos quizzes semanales, ¿sí? Para evaluar, pues, qué aprendieron durante la semana. Adicionalmente, trabajamos con la plataforma Archer. Entonces, tienen la plataforma Archer, tienen los quizzes y ya, pues, muy cerca de tomar el examen también se hace mucho más intenso. Eso no lo dijo Quilla, pero creo que vale la pena decirlo. Cerca de tomar el examen se hace más intenso el coaching con Manuel, y Manuel está muy encima de los candidatos que están a punto de tomar el examen, haciendo estas reuniones con ellos, abordando puntos débiles, dando consejos, guiando, ¿sí? Haciendo todo, pues, lo que es coaching. Okay. Thank you. Yes, thank you, Sergio. Anytime. Okay, guys, I have put the screen there so people know how to connect with us. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Luis, thank you very much. We are so proud of you. We are so Thanks to all proud of of you. you.
that you did such a wonderful job, and now you are an official registered nurse in the United States. Yay. Estamos súper contentos que ya eres oficialmente un enfermero registrado en los Estados Unidos. Te felicitamos. Okay, thank you for sharing your experiences with people. I think that's important. I think that was very important experience for everybody to hear. Estupendo que la gente hubiera conocido tu experiencia. Fue una experiencia importante que mucha gente debió haber conocido. And I want to thank everybody on the meeting tonight. Carrie, Sergio, Quilla, Manuel, everyone else who came. And again, to Luis, thank you Yes. everybody for being here tonight. Thank you, Luis. Thank you for coming and sharing. Gracias, Luis. Muchas gracias a Thank todos. La próxima semana vamos a tener una enfermera de los Estados Unidos que trabaja en uno de los hospitales. Ella se llama Rachel. Rachel va a venir a contarnos cómo es la vida del día a día de los enfermeros profesionales en los Estados Unidos. Es cuando ya estás acá, quieres conocer qué pasa. When you are already here, you want to know, hands-on, what do a nurse do day in and day out while they are working in a hospital? Vas a querer conocer qué es lo que hacen los enfermeros todos los días en los hospitales. Vengan la próxima semana. Rachel Vitola, una estupenda enfermera, va a venir a contarnos cómo es trabajar como enfermero en los Estados Unidos. Okay? It's going to tell us next week how it is to work as a nurse in the United States. Okay? Okay. Thank you, David. Thank you, everyone. Thank you, everybody, for coming. Okay. Thanks, everyone. Thanks, Luis. Thank you. Thank you, Nash Institute team. Okay. Thank you. Bye-bye, Okay, thanks, everyone. David. Bye-bye. Bye-bye. Bye.